¿Alguna vez has sentido que hay una parte de ti que no entiendes, que se mueve en la oscuridad, que actúa sin tu permiso, que te sabotea justo cuando estás a punto de brillar? No es tu enemigo, es tu sombra, y durante toda tu vida, la has estado temiendo, reprimiendo, negando. Pero, ¿y si te dijera que esa sombra no es tu debilidad, sino tu mayor fuente de poder? Carl Jung descubrió que todo lo que rechazas en ti, tu ira, tu envidia, tu deseo, tu instinto, no desaparece, se entierra, y desde allí, gobierna tu vida en silencio. Hoy no vamos a luchar contra la oscuridad, vamos a entrar en ella, con coraje, con curiosidad, con respeto, porque al otro lado de lo que temes no hay monstruos, hay tu totalidad. Este no es un video más sobre autoayuda, es una invitación a mirar lo que todos evitan, a recuperar la energía que gastas en fingir, a descubrir que tu lado oscuro no quiere destruirte, quiere salvarte. Si estás listo para dejar de huir y empezar a integrar, quédate, porque lo que vas a escuchar hoy podría cambiar para siempre la forma en que te ves a ti mismo y al mundo. ¿Qué es la sombra según Carl Jung? La sombra es uno de los conceptos más profundos y transformadores en la psicología de Carl Gustav Jung. No se trata simplemente de los aspectos negativos de la personalidad, sino de todo aquello que hemos reprimido, negado o excluido de nuestra identidad consciente. Desde emociones como la ira, la envidia o la codicia, hasta talentos, deseos o instintos que consideramos inaceptables según las normas familiares, sociales o religiosas. La sombra no es inherentemente mala, es una parte natural del ser humano, formada desde la infancia como mecanismo de adaptación. Cuando un niño aprende que ciertas emociones provocan rechazo, por ejemplo, si al expresar rabia es castigado, esa emoción se entierra en el inconsciente. Con el tiempo, lo que fue reprimido no desaparece, se convierte en una fuerza autónoma que influye en nuestras decisiones, relaciones y percepciones sin que nos demos cuenta. Jung afirmaba que hasta que hagas consciente lo inconsciente, seguirá dirigiendo tu vida y lo llamarás destino. Reconocer la sombra no es un acto de autocrítica, sino de coraje, es mirar con honestidad aquello que preferimos no ver, porque solo así podemos recuperar la energía que gastamos en ocultarlo. La sombra contiene no solo lo que tememos ser, sino también lo que podríamos llegar a ser si integráramos plenamente nuestra totalidad psíquica. Lo esencial para comprender la sombra es abandonar la idea moralista de que lo oscuro es malo. En realidad, la sombra es neutral, es energía psíquica no integrada. Puede manifestarse de forma destructiva si permanece inconsciente, pero se transforma en fuente de creatividad, autenticidad y fuerza cuando se reconoce. Por ejemplo, una persona que ha reprimido su agresividad por miedo a ser vista como violenta puede terminar siendo pasiva, indecisa o incluso manipuladora, porque la energía de la ira no desaparece, se distorsiona. En cambio, al integrar esa agresividad, entendiéndola como firmeza, límites o defensa de lo justo, esa misma energía se convierte en poder personal. Lo mismo ocurre con la sensualidad, la ambición o la rebeldía, cualidades que, al ser negadas, se vuelven tóxicas, pero que, al ser aceptadas, enriquecen la personalidad. La sombra también incluye aspectos positivos que no nos atrevemos a reconocer, talentos que consideramos arrogantes, belleza que tememos exhibir, inteligencia que callamos para no incomodar. Jung llamaba a esto la sombra luminosa, y su negación es tan dañina como la de la sombra oscura. Integrar la sombra no significa actuar todos los impulsos, sino hacerlos conscientes para elegir con libertad. Es el paso del automatismo inconsciente a la responsabilidad consciente. Y en ese tránsito, nace la verdadera libertad, la de ser quien eres, sin máscaras, sin miedo, sin fragmentación. La formación de la sombra comienza muy temprano en la vida, mucho antes de que tengamos la capacidad de razonar o elegir conscientemente. Desde los primeros años, el niño aprende, a través de las reacciones de sus padres, maestros y la sociedad, que partes de sí mismo son aceptables y cuáles deben ser ocultadas. Si un niño llora y recibe consuelo, aprende que la vulnerabilidad es segura. Pero si es ridiculizado o ignorado, aprenderá a reprimir esa emoción y a asociarla con debilidad. Si expresa curiosidad sexual y es castigado, esa dimensión natural de la vida humana quedará enterrada en la sombra. Si muestra ira y es etiquetado como malo, aprenderá a disfrazarla como pasividad o resentimiento. Así, poco a poco, se construye una personalidad consciente, lo que Jung llamaba el yo, que solo incluye lo que ha sido validado. Todo lo demás se arroja al sótano del inconsciente,
donde no desaparece, sino que se organiza en una especie de anti-yo, una figura autónoma con sus propios deseos, emociones y patrones de comportamiento. Esta figura no está muerta, está viva, y busca constantemente salir a la luz, ya sea a través de proyecciones, sueños, errores, impulsos repentinos o crisis existenciales. Es crucial entender que la sombra no es un error ni una falla moral. Es una consecuencia inevitable del proceso de socialización. Ningún ser humano puede integrar todas sus posibilidades en una sola identidad consciente. Siempre habrá aspectos que queden fuera. El problema no es tener una sombra, todos la tenemos, sino negar su existencia. Mientras más rígida sea la identidad consciente, más poderosa y peligrosa será la sombra. Una persona que se define como buena, pacífica o espiritual sin reconocer sus impulsos agresivos, egoístas o caóticos, está especialmente vulnerable a que su sombra actúe por sorpresa, a menudo en los momentos más inoportunos. Jung observó que los peores actos de violencia en la historia han sido cometidos no por personas que se consideraban malvadas, sino por aquellas convencidas de su propia bondad absoluta. Por eso, el primer paso en el camino de la individuación, el proceso de convertirse en un ser psíquicamente completo, es enfrentar la sombra con humildad y curiosidad, no con vergüenza o condena. No se trata de destruirla, sino de dialogar con ella, de entender que protege, que anhela, que energía contiene. Porque en el corazón de la sombra no hay monstruos, sino partes heridas, olvidadas, o simplemente no comprendidas de nosotros mismos. Y al acogerlas, no nos corrompemos, nos volvemos más humanos, más reales, más enteros. ¿Cómo reconocer tu sombra en la vida diaria? La sombra rara vez se presenta como una voz interna clara, más bien, se revela a través de proyecciones. Esto significa que lo que no aceptamos en nosotros mismos lo vemos con intensidad, a menudo con irritación o fascinación, en los demás. Si sientes una reacción desproporcionada ante alguien que es egoísta, manipulador o frívolo, es probable que estés proyectando una parte de tu sombra. La clave está en la intensidad emocional. Cuando alguien te provoca una reacción visceral, ya sea de rechazo o de atracción obsesiva, estás ante un espejo. La sombra también aparece en tus sueños, especialmente en figuras oscuras, perseguidores o personajes que actúan de forma caótica. Estos no son enemigos, sino partes de ti que piden ser reconocidas. En la vida cotidiana, observa tus juicios más duros, tus críticas recurrentes y tus envidias silenciosas. Pregúntate, ¿qué parte de esto podría estar en mí, aunque no lo quiera admitir? También presta atención a los comportamientos que justificas en ti mismo, pero condenas en otros. Yo no soy agresivo, solo defensivo. Yo no miento, solo omito. Estas racionalizaciones son señales de que algo está siendo negado. Reconocer la sombra no es un acto de culpa, sino de curiosidad compasiva. Es decir, ahí estás. Gracias por mostrarte. Uno de los indicadores más claros de la proyección de la sombra es la repetición de ciertos patrones en tus relaciones. Te atraen constantemente personas caóticas, emocionalmente inestables o manipuladoras. Es posible que estés proyectando en ellas una parte de ti que has reprimido, tu propio caos interno, tu necesidad de expresar emociones intensas o tu deseo de control disfrazado de sumisión. Del mismo modo, si te sientes constantemente ofendido por la falta de compromiso de los demás, podrías estar negando tu propio miedo a la intimidad o tu resistencia al compromiso. La sombra también se manifiesta en lo que Jung llamaba los pequeños demonios cotidianos, esos impulsos que surgen sin previo aviso y que luego te hacen sentir avergonzado. Por ejemplo, el pensamiento malicioso que aparece al ver el éxito de un amigo, el impulso de gritar en medio de una discusión tranquila, o el deseo fugaz de sabotear algo que estás construyendo. Estos no son signos de maldad, sino señales de que hay una parte de ti que no ha sido integrada y que busca atención. En lugar de reprimirla de nuevo, puedes observarla con curiosidad. ¿Qué necesidad expresa este impulso? ¿Qué emoción está intentando protegerme? Otro lugar donde la sombra se hace visible es en tus reacciones ante el arte, las noticias o las redes sociales. ¿Qué tipo de contenido te genera indignación inmediata? ¿Qué historias te obsesionan? ¿Qué personajes de películas odias o amas con intensidad? Estas respuestas emocionales son mapas directos a tu inconsciente. Si un político te provoca una furia desmedida, pregúntate qué cualidad en él te recuerda a algo que rechazas en ti mismo. Si una celebridad te fascina por su libertad sexual o su desfachatez, podría ser que estés proyectando tu propia sensualidad o rebeldía reprimida.
Incluso tus bromas y tus comentarios casuales pueden revelar la sombra. Aquello que ridiculizas con frecuencia suele ser una señal de lo que temes en ti. El trabajo no es eliminar estas reacciones, sino usarlas como puertas de entrada al autoconocimiento. Cada vez que sientas una emoción fuerte hacia el exterior, inviértela hacia adentro. En lugar de decir, él es tan egoísta, pregúntate, ¿dónde soy yo egoísta, aunque lo disimule? En lugar de pensar, ella es tan dramática, reflexiona, ¿dónde reprimo mis emociones para no parecer dramático? Este giro interior es el primer acto de integración. No se trata de culparte, sino de ampliar tu conciencia, porque cada vez que reconoces una proyección, recuperas un fragmento de tu energía. Y con cada fragmento recuperado, te vuelves más libre, más auténtico, más completo. La sombra colectiva, cuando el mundo refleja nuestro interior. Más allá de la sombra personal, esa acumulación de impulsos, emociones y deseos reprimidos que cada individuo lleva dentro, Carl Jung introdujo un concepto aún más vasto y perturbador, la sombra colectiva. Esta no pertenece a un solo individuo, sino a grupos enteros, familias, naciones, religiones, culturas. Es el depósito común de todo aquello que una sociedad ha decidido negar, silenciar o condenar como inaceptable. Y al igual que la sombra personal, no desaparece por ser ignorada, se manifiesta de formas distorsionadas, a menudo destructivas. Las guerras, los genocidios, la polarización política extrema, el racismo sistémico, la demonización del otro, todos son expresiones de la sombra colectiva en acción. Cuando un grupo se define a sí mismo como civilizado, moral, elegido o superior, inevitablemente necesita un enemigo externo para proyectar todo lo que rechaza en sí mismo. Así, la violencia, la codicia, la ira o la sexualidad reprimida no se reconocen como partes humanas universales, sino que se atribuyen al bárbaro, al infiel, al inmigrante, al comunista, al capitalista, según el contexto histórico. Pero lo más revelador es que cada individuo participa activamente en esta sombra colectiva, incluso sin darse cuenta. Cada vez que juzgas a un grupo entero por las acciones de unos pocos, cada vez que reduces la complejidad humana a etiquetas morales simples, estás alimentando esa proyección masiva. La sombra colectiva se nutre de la certeza absoluta: yo estoy del lado del bien. Jung advertía que los peores crímenes de la historia no fueron cometidos por personas que se consideraban malvadas, sino por aquellas convencidas de su propia rectitud. Por eso, el primer acto de responsabilidad espiritual y psicológica en tiempos de crisis colectiva no es señalar al exterior, sino mirar hacia adentro y preguntarse, ¿qué parte de este conflicto también vive en mí? ¿No he sentido yo también el impulso de excluir? ¿No he deseado, aunque sea en un pensamiento fugaz, que el otro desaparezca? ¿No he justificado mi agresividad como defensa de lo correcto? La sombra colectiva también se manifiesta en lo que una cultura idealiza y lo que simultáneamente reprime. Por ejemplo, una sociedad que glorifica la productividad, el éxito y la juventud inevitablemente entierra el descanso, el fracaso, la vejez y la muerte. Luego, patologiza la depresión como falta de voluntad, estigmatiza a los ancianos como cargas y evita hablar de la muerte como si fuera una anomalía. Otra cultura que predica la paz, pero mantiene industrias bélicas multimillonarias, está viviendo una profunda disociación colectiva. Integrar la sombra colectiva no significa justificar la injusticia ni caer en un relativismo moral vacío. Significa reconocer que el mal no es una fuerza externa, sino una consecuencia de la negación universal de la propia oscuridad. Solo desde esa humildad, desde el reconocimiento de que también yo soy capaz de esto, nace la posibilidad de una acción ética auténtica, no basada en la superioridad, sino en la responsabilidad compartida. Y cuando dejas de ver al enemigo como un monstruo y lo reconoces como un espejo distorsionado de ti mismo, nace la compasión real, no la compasión paternalista, sino la que surge del entendimiento de que todos estamos hechos de luz y sombra. En ese reconocimiento mutuo, reside la única esperanza de sanación colectiva. La sombra como fuente de creatividad y vitalidad. Lo que más tememos de la sombra, su crudeza, su instinto, su caos aparente, es precisamente lo que puede devolvernos la vida en su forma más plena y auténtica. La sombra no es un depósito de basura psíquica, como a menudo se cree, es un reservorio de energía vital no domesticada, una fuente de espontaneidad, pasión y originalidad que la personalidad consciente ha ido domesticando, suavizando y censurando para adaptarse a las normas sociales. Desde la infancia,
Aprendemos a reprimir ciertos impulsos. La rabia se convierte en pasividad, la sensualidad en vergüenza, la ambición en culpa, la rebeldía en conformidad. Pero esa energía no desaparece, se acumula en la sombra, esperando ser reconocida. Y cuando finalmente lo es, no se libera como destrucción, sino como creatividad transformadora. Muchos de los grandes artistas, escritores, músicos y visionarios de la historia han sido aquellos que aprendieron a dialogar con su sombra en lugar de temerla. Frida Kahlo pintó su dolor físico y emocional sin filtros. Nietzsche escribió desde la locura y la lucidez entrelazadas. Van Gogh canalizó su tormento interno en colores vibrantes que nadie antes había osado usar. No estaban locos, estaban en contacto con lo real, con lo no edulcorado de la experiencia humana. La sombra contiene lo que Jung llamaba la personalidad inferior, aquella versión de nosotros mismos que es más instintiva, menos pulida, más conectada con la tierra, con el cuerpo, con los ciclos naturales. Al integrarla, no nos volvemos caóticos, nos volvemos más completos. Descubrimos que la ira, una vez reconocida, puede convertirse en firmeza y capacidad de establecer límites sanos. La envidia, observada sin juicio, puede revelar nuestros verdaderos deseos y convertirse en inspiración. La codicia, comprendida como necesidad de seguridad, puede transformarse en ambición sana y generosidad consciente. Sin la sombra, la vida se vuelve predecible, segura y mortalmente aburrida. La sombra es la que dice no cuando todos dicen sí, la que cuestiona las normas no por rebeldía, sino por fidelidad a una verdad interior. Es la que siente profundamente sin pedir permiso, la que ríe con estruendo o llora sin vergüenza. Al integrarla, recuperamos nuestra voz, nuestro deseo, nuestro instinto de supervivencia y creación. Es la guardiana de nuestra autenticidad. Por eso, muchos que han hecho el trabajo de sombra describen una sensación de volver a casa, como si, después de años de vivir con una máscara, por fin pudieran respirar con sus propios pulmones. La creatividad nace en el límite tenue entre orden y caos. La sombra es ese caos necesario, no el desorden sin sentido, sino el potencial no estructurado, la materia prima de toda creación. Cuando permites que tu sombra hable, a través del arte, la escritura, la danza, el silencio, la conversación honesta, descubres que lo que creías oscuro es en realidad fértil. Tu sombra no es un pozo sin fondo, es un manantial. Y de ese manantial brota no solo tu verdad, sino tu capacidad de tocar la verdad de los demás, de crear obras que resuenen porque nacen de la totalidad, no de la fachada. El peligro de negar la sombra, cómo se manifiesta en relaciones y decisiones. Negar la sombra no la hace desaparecer, la convierte en un tirano invisible que gobierna desde las sombras del inconsciente. En las relaciones personales, esto se traduce en patrones repetitivos y destructivos que parecen escapar a nuestro control. Por ejemplo, muchas personas se sienten atraídas compulsivamente hacia individuos que encarnan precisamente aquello que ellas han reprimido. Una mujer que ha negado su poder personal puede idealizar a un hombre dominante, solo para luego sentirse atrapada y traicionada cuando él ejerce ese mismo poder que ella proyectó en él. Un hombre que ha reprimido su vulnerabilidad puede obsesionarse con una mujer emocionalmente intensa, admirarla al principio y luego resentirla por ser tan dramática. Estas dinámicas no son casualidades, son llamados del alma para que reconozcamos lo que hemos negado en nosotros mismos. En las decisiones vitales, la sombra opera con una sutileza aún más peligrosa. Elegimos carreras, parejas, ciudades o ideologías no desde la conciencia plena, sino desde impulsos inconscientes disfrazados de racionalidad. Decimos quiero ayudar a los demás, pero en el fondo buscamos validación, amor o redención. Decimos no necesito compromiso, pero en realidad tememos la intimidad porque nos hace sentir vulnerables. Decimos esto es lo mejor para mi familia, pero en secreto estamos evitando nuestros propios miedos al fracaso o al cambio. Esta desconexión entre la intención consciente y el impulso inconsciente genera una profunda frustración. Por más que trabajemos, por más que hagamos lo correcto, la vida no fluye. Sentimos que algo nos frena, que repetimos los mismos errores, que las relaciones se desmoronan sin razón aparente. La sombra no integrada también se manifiesta como autoboicot. Justo cuando estás a punto de lograr un sueño, algo en ti sabotea el éxito. Olvidas una entrevista clave, cometes un error evitable, te autosaboteas con el alcohol, las redes sociales o la procrastinación. Ese algo no es tu enemigo, es tu sombra, que teme los cambios que el éxito traería a tu identidad.
Tal vez tu sombra cree que si triunfas, serás abandonado por quienes te aman, o que si eres visible, serás atacado, o que no mereces la felicidad. Así, prefiere mantenerte en la seguridad del fracaso conocido. También aparece en la pasividad crónica, la incapacidad de actuar no por falta de deseo, sino por miedo a las consecuencias de tus propios impulsos. Negar la sombra es vivir en guerra civil interna. Y mientras esa guerra continúe, ninguna relación será sana, ninguna decisión será libre, ninguna meta se alcanzará con plenitud. Solo al reconocerla, al decir sí, esto también soy yo, puedes dejar de luchar contra ti mismo y empezar a construir desde la totalidad, no desde la fragmentación. Integración contra identificación, la diferencia crucial. Trabajar con la sombra no significa ser tu sombra ni justificar comportamientos destructivos bajo el pretexto de la autenticidad. Aquí radica una de las confusiones más peligrosas en el camino del autoconocimiento. Existe una diferencia esencial, vital, entre integrar la sombra e identificarse con ella. Integrar es un acto de conciencia, reconocer que sí, tengo rabia, sí, siento envidia, sí, hay partes de mí que son egoístas, miedosas o caóticas. Es observar esas partes con curiosidad y compasión, sin juzgarlas ni reprimirlas, y desde esa observación, elegir conscientemente cómo actuar. La integración no elimina la sombra, la incluye en el campo de la conciencia, donde puede ser guiada, no dominada. Identificarse con la sombra, en cambio, es decir, soy así, no puedo cambiar, y usarla como excusa para herir, manipular, rendirse o justificar la irresponsabilidad. Es la postura del rebelde sin causa que confunde la autenticidad con la ausencia de límites. Soy auténtico porque digo lo que pienso sin filtro, exclama, sin darse cuenta de que su autenticidad está lastimando a otros y limitando su propio crecimiento. La integración da poder, la identificación da impotencia disfrazada de libertad. Jung advertía que quien se identifica con su sombra cae en la oscuridad sin brújula, porque ha confundido la liberación con la licencia. Por eso, el trabajo no es liberar la sombra, sino hacerla consciente. Esto requiere disciplina interior, observar los impulsos sin actuarlos ciegamente, nombrar las emociones sin ser arrastrado por ellas. La sombra integrada no controla tu vida, te informa, te dice, aquí hay dolor no sanado, aquí hay un deseo no expresado, aquí hay miedo disfrazado de superioridad. Y desde esa información, puedes elegir con libertad, no desde el automatismo inconsciente. La identificación con la sombra suele aparecer como rebeldía falsa, como cinismo o como victimismo disfrazado de realismo. Pero la verdadera autenticidad no es la ausencia de máscara, sino la conciencia de cuándo usarla y cuándo quitártela. Integrar la sombra es como domesticar un caballo salvaje. No lo sueltas en medio de la ciudad, ni lo encierras en un establo. Lo montas, lo guías, y juntos recorren el camino. La sombra no es tu amo ni tu enemigo, es tu aliado más fiel, siempre que aprendas a escucharla sin dejarte dominar. Y en ese equilibrio delicado, entre reconocimiento y dirección, nace la verdadera libertad. Ejercicios prácticos para dialogar con tu sombra. El trabajo con la sombra no es teórico, es profundamente práctico. Comienza con la observación sin juicio. Lleva un diario donde anotes cada vez que sientas una reacción intensa, positiva o negativa, hacia alguien. Pregúntate, ¿qué cualidad en esta persona me fascina o me irrita? ¿Dónde he sentido eso en mí, aunque sea en pensamiento, en sueños o en impulsos reprimidos? Esta simple pregunta abre la puerta a la proyección y la convierte en autoconocimiento. Otra práctica poderosa es la escritura automática. Siéntate en silencio, cierra los ojos, imagina a tu sombra como una figura. Puede ser humana, animal, un niño, un guerrero, una bestia, y escribe lo que diría. No edites, no corrijas, deja que fluya. Pregúntale, ¿qué necesitas que yo sepa? ¿Qué estás tratando de protegerme? ¿Qué regalo traes? A menudo, la sombra responde con una sabiduría sorprendente. También puedes usar los sueños como guía. Anota cada figura oscura, perseguidor o personaje caótico y, en tu imaginación, dialoga con él. Pregúntale su nombre, su propósito, su intención positiva. La sombra siempre tiene una intención positiva, aunque su método sea torpe. Finalmente, practica la reivindicación simbólica. Si has reprimido tu sensualidad, baila solo en tu habitación con música que te conmueva. Si has negado tu furia, golpea una almohada gritando basta. Si has ocultado tu ambición,
Escribe una carta a ti mismo describiendo tus metas más audaces, sin censura. Estos actos no son para actuar en el mundo, sino para honrar internamente lo que fue negado. Con el tiempo, la energía liberada se canaliza en acciones conscientes y creativas. Otra herramienta es el espejo literal. Mira tus ojos en un espejo en silencio durante 5 minutos y observa qué emociones surgen. A menudo, la sombra aparece como una mirada dura, triste o desafiante. Acéptala. Dile, estoy contigo. También puedes crear un altar simbólico. Coloca objetos que representen tus sombras, una piedra negra por la ira, una pluma rota por la creatividad reprimida, una llave oxidada por las oportunidades perdidas, y dedícale un espacio en tu casa. Este ritual exterioriza lo interno y le da dignidad. El objetivo no es eliminar la sombra, sino establecer una relación de respeto. Porque cuando dejas de temerla, se convierte en tu guía más sabio, tu aliado en la transformación, tu recordatorio constante de que eres humano, completo y profundamente digno de amor, no a pesar de tu oscuridad, sino incluyéndola. La sombra en la espiritualidad, el peligro de la luz tóxica. Una de las paradojas más trágicas del camino espiritual moderno es que, en su afán por elevarse, muchas personas terminan reprimiendo aún más profundamente su sombra. Esto da lugar a lo que se conoce como espiritualidad tóxica, una forma de negación disfrazada de iluminación. Frases como no debes enojarte, todo es amor, debes perdonar ya, solo atraes lo que piensas o el sufrimiento es una elección pueden convertirse en nuevas formas de represión, más sutiles, pero igualmente dañinas. En lugar de sanar el dolor, se le culpa por existir. En lugar de honrar la complejidad humana, se la reduce a una fórmula simplista. La verdadera espiritualidad no niega la sombra, la abraza como parte esencial del camino. En muchas tradiciones antiguas, como el tantrismo hindú, el chamanismo siberiano, la alquimia occidental o el misticismo sufí, la oscuridad no es enemiga, sino materia prima para la transformación. El alquimista no desecha el plomo, lo transmuta en oro. El chamán desciende al inframundo para recuperar almas perdidas. El místico atraviesa la noche oscura del alma para renacer en la luz. Del mismo modo, el trabajo espiritual maduro no busca eliminar la sombra, sino iluminarla con conciencia. Jesús dijo, «Conócete a ti mismo, y conocerás al Padre». Buda enseñó que el sufrimiento surge de la ignorancia, no del deseo en sí. La sombra es el territorio de la ignorancia personal. Integrarla es un acto profundamente espiritual, es aceptar la totalidad de la existencia, no solo la parte que nos gusta. La luz tóxica espiritual es una forma de perfeccionismo disfrazado de santidad. Crea personas que son amables por fuera, pero vacías por dentro, que hablan de amor universal pero no pueden tolerar su propia rabia, que predican la paz, pero viven en guerra consigo mismas. La espiritualidad auténtica no huye del dolor, lo atraviesa. No niega la sombra, la abraza como hermana. Porque sin la oscuridad, la luz no tiene contraste. Sin la sombra, la conciencia no tiene profundidad. Y sin ambas, no hay transformación verdadera. La verdadera iluminación no es la ausencia de sombra, sino la capacidad de habitar ambas con igual dignidad. Solo entonces, la compasión que nace no es desde la superioridad, sino desde la empatía radical. Yo también soy esto. Por eso, te entiendo. Historias arquetípicas de la sombra, mitos y cuentos que iluminan el camino. Los mitos, los cuentos de hadas, las leyendas y las parábolas sagradas no son meras historias del pasado, son mapas vivos del alma humana, codificados en lenguaje simbólico para guiar a las generaciones a través de los abismos internos que todos debemos atravesar. Antes de que existiera la psicología, existían los mitos. Antes de Jung, existía Hermes. Antes de los terapeutas, existían los chamanes, los bardos, los sacerdotes y las abuelas que contaban historias alrededor del fuego. Y en todas esas historias, una figura recurrente aparece una y otra vez: el monstruo, la bestia, el dragón, el enemigo oscuro. Pero lo que pocos entienden es que ese enemigo nunca está afuera. Siempre es una proyección de la sombra interior. Tomemos, por ejemplo, el mito de Drácula. En la superficie, es una historia de terror sobre un vampiro que chupa sangre. Pero en su núcleo simbólico, es una exploración de la sombra sexual reprimida por la rigidez moral de la era victoriana. Drácula no ataca al azar, seduce, penetra, trasciende los límites del cuerpo y la moral. Representa todo lo que la sociedad de entonces negaba: el deseo femenino,
la sensualidad masculina no domesticada, la muerte como parte del ciclo erótico. Los personajes buenos intentan destruirlo con cruces y ajo, símbolos de pureza religiosa, pero solo triunfan cuando aceptan, aunque sea momentáneamente, entrar en su mundo. La verdadera victoria no es la eliminación del vampiro, sino la integración de lo que representa. En el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. la división entre el yo civilizado y el yo instintivo se lleva al extremo lógico de la represión total. Jekyll, el científico respetable, cree que puede separar lo bueno de lo malo en su psique, pero lo que crea no es un demonio externo, sino una versión distorsionada de sí mismo, pequeño, grotesco, impulsivo. Y con el tiempo, toma el control, no porque sea más fuerte, sino porque lo reprimido siempre regresa con mayor fuerza. La historia termina en destrucción porque no hay integración, solo guerra civil interna. Es una advertencia clara: no puedes dividirte sin romperte. El cuento de la Bella y la Bestia ofrece una solución más sabia. Aquí, la bestia no es un castigo arbitrario, sino la sombra del príncipe, su arrogancia, su frialdad emocional, su incapacidad de amar. Solo cuando es visto, aceptado y amado como es, no cuando es arreglado, puede transformarse. La Bella no mata a la bestia, lo mira con ojos compasivos, y en esa mirada, la sombra se redime. Este es el modelo junguiano ideal: no destruir la sombra, sino redimirla mediante la conciencia y el amor. En la mitología griega, Hades, dios del inframundo, es uno de los más malinterpretados. No es el diablo griego, es el señor de lo oculto, el guardián de las raíces, de lo enterrado, de lo que debe descender para renacer. Cuando Perséfone es llevada al inframundo, no es una tragedia, sino una iniciación femenina. Su descenso simboliza la necesidad de toda mujer, y de todo ser humano, de confrontar la oscuridad para acceder a su poder completo. Al final, no escapa del inframundo, se convierte en su reina. Gobierna ambos mundos, el de la luz y el de la sombra. Incluso en el cristianismo, encontramos este arquetipo: el descenso de Cristo a los infiernos, un episodio poco mencionado en las iglesias modernas, pero central en la tradición ortodoxa y en el credo. Simboliza el viaje necesario a las profundidades del alma para rescatar lo perdido. Cristo no destruye el infierno, lo atraviesa, lo ilumina, y libera a las almas atrapadas. Es una metáfora perfecta del trabajo de sombra. No se trata de aniquilar lo oscuro, sino de llevarle luz desde dentro. En el viaje del héroe descrito por Joseph Campbell, el momento más crucial no es la victoria final, sino el abismo o la prueba suprema, el encuentro con la sombra. Es cuando el héroe se enfrenta a su mayor miedo, a su doble oscuro, a su versión invertida. En Star Wars, Luke Skywalker se enfrenta a Darth Vader y descubre que es su padre, una revelación que simboliza que el enemigo es parte de sí mismo. En El Señor de los Anillos, Frodo carga el anillo, que representa la sombra del poder, y casi sucumbe a él. Pero su lucha no es vana, es necesaria para que el mundo se salve. Estos relatos no son entretenimiento, son instrucciones simbólicas para el alma. Nos dicen: no huyas del monstruo, entra en la cueva, míralo a los ojos, pregúntale su nombre, porque en el corazón del monstruo no hay maldad, sino un Dios dormido que espera ser despertado por tu valentía. Y cuando lo haces, no solo te salvas a ti mismo, ayudas a sanar el mundo, porque cada vez que un individuo integra su sombra, reduce la sombra colectiva. Cada acto de autoconocimiento es un acto revolucionario. Los cuentos también nos enseñan que la sombra a menudo aparece disfrazada de maestro oscuro, de aliado traicionero, de espejo deformante. En Harry Potter, Voldemort es la sombra de Harry. Ambos son huérfanos, ambos hablan parcel, ambos tienen cicatrices. La diferencia no está en su naturaleza, sino en sus elecciones. Harry no niega su oscuridad, la reconoce, la enfrenta, y elige no ser gobernado por ella. Esa es la verdadera magia. En la tradición alquímica, el primer paso del opus, la gran obra, es el nigredo, la negritud. Un estado de confusión, descomposición, caos. Solo después de atravesar esta fase puede comenzar la purificación y la transmutación. Sin el nigredo, no hay oro. Sin la sombra, no hay individuación. Por eso, los mitos nos invitan a reconsiderar al monstruo. No es tu enemigo, es tu llamado. Es la parte de ti que ha sido exiliada, herida, silenciada. Y si tienes el coraje de acogerla, te devolverá todo lo que perdiste al negarla: tu voz, tu instinto, tu creatividad, tu poder. Porque en el fondo,
El viaje del héroe no es hacia afuera, es hacia adentro, y el tesoro que buscas no está en la montaña lejana, sino en el corazón del dragón que has estado evitando. Vivir desde la totalidad, la libertad después de integrar la sombra. Cuando dejas de luchar contra tu sombra, algo extraordinario sucede, recuperas tu energía vital. Durante años, quizás décadas, has gastado una cantidad inmensa de fuerza psíquica en mantener una fachada, en fingir que eres más paciente, más generoso, más tranquilo, más espiritual de lo que en realidad eres. Has reprimido tus impulsos, has enterrado tus deseos, has silenciado tus emociones inaceptables. Y aunque esa estrategia te permitió ser aceptado, amado, respetado, también te ha dejado exhausto, fragmentado, desconectado de ti mismo. Pero el día en que decides mirar a tu sombra no con miedo, sino con curiosidad, no con condena, sino con compasión, algo se libera. No es caos, es alivio. Ya no gastas energía en fingir. Ya no necesitas proyectar tus sombras en los demás para sentirte limpio. Te vuelves más presente, más auténtico, más capaz de amar sin idealizar ni demonizar. Las relaciones se transforman porque ya no buscas en nosotros lo que te niegas a ti mismo, ni los castigas por encarnar lo que reprimes. Puedes verlos como son, seres humanos complejos, contradictorios, heridos y luminosos, exactamente como tú. Y en esa visión clara, nace una intimidad real, no basada en fantasías, sino en la aceptación mutua de la totalidad humana. La integración de la sombra no te convierte en perfecto, te convierte en completo. Aceptas que eres capaz de bondad y crueldad, generosidad y egoísmo, claridad y confusión, amor y resentimiento. Y en esa aceptación no hay resignación, sino paz profunda. Ya no temes tus impulsos, porque sabes que tienes la conciencia para guiarlos. Ya no te sorprendes cuando surge la envidia, la ira o el miedo, los reconoces como señales, no como fallas. Y desde esa conciencia, eliges cómo responder, no cómo reaccionar. Vivir desde la totalidad es vivir con integridad, palabra que viene de entero. No eres un fragmento de ti mismo, sino un ser unificado, con luces y sombras entrelazadas en un tejido vivo, dinámico, sagrado. Y en esa unidad, descubres un poder silencioso, el poder de ser tú, plenamente, sin máscaras, sin disculpas, sin miedo. Porque al final, tu sombra no era tu enemiga, era la parte de ti que más te amaba, la que nunca dejó de recordarte que eres humano. La integración no es un destino, sino un proceso continuo, un diálogo eterno entre el yo consciente y las profundidades del inconsciente. Habrá días en que tu sombra grite con furia, y días en que susurre con ternura. Habrá momentos en que te sientas abrumado por la complejidad de tu propia naturaleza, pero ya no la temerás, la escucharás, la honrarás, y en ese diálogo constante, florecerá una vida más rica, más profunda, más verdadera, porque la libertad no es la ausencia de oscuridad, sino la capacidad de caminar en ella sin perder la luz interior. Y esa luz, ahora lo sabes, incluye también la sombra. Es en la danza entre ambas donde reside la plenitud. Es en la aceptación de tu totalidad donde nace la verdadera paz. Esta paz no es pasiva, es activa, creativa, transformadora. Desde la totalidad, puedes actuar en el mundo no desde la reactividad, sino desde la responsabilidad. Puedes defender lo justo sin odiar al injusto. Puedes amar sin necesidad de posesión. Puedes crear sin miedo al fracaso, porque ya no estás defendiendo una identidad frágil, estás expresando una esencia sólida. Y quizás lo más hermoso de todo es que, al integrar tu sombra, dejas de juzgar la de los demás. Comprendes que todos estamos en el mismo barco, luchando, cayendo, levantándonos, negando, reconociendo. Y en esa comprensión, nace la compasión más auténtica, no la que mira desde arriba, sino la que abraza desde el mismo barro. Por eso, vivir desde la totalidad no es un logro individual, es un acto de sanación colectiva. Cada vez que eliges no proyectar, no reprimir, no negar, reduces la sombra del mundo. Cada acto de autoconocimiento es una semilla de luz en la oscuridad compartida. Así, tu vida se convierte en un testimonio silencioso de que es posible ser humano sin vergüenza, de que la oscuridad no es enemiga, sino maestra, de que la verdadera iluminación no es huir de la sombra, sino abrazarla hasta que se transforme en luz. Y desde ese lugar, entero, vulnerable, poderoso, puedes ofrecer al mundo no una versión idealizada de ti, sino tu presencia auténtica, imperfecta, contradictoria, sagrada.
porque al final, no se trata de ser bueno, se trata de ser real, y en la realidad, reside la verdadera libertad. Así que ya lo sabes, tu sombra nunca fue tu enemiga, fue la parte de ti que más te amó, la que soportó el exilio para protegerte, la que guardó tu fuego cuando el mundo te pidió ser ceniza. Y ahora, después de todo este viaje, surge una pregunta que no puedes ignorar. ¿Qué pasaría si dejaras de luchar contra ti mismo? ¿Qué poder despertarías si, en lugar de reprimir tu ira, la convirtieras en firmeza? Si en lugar de negar tu deseo, lo honraras como guía? La integración de la sombra no es el final del camino, es el comienzo de una vida auténtica. Pero cuidado, una vez que reconoces tu totalidad, ya no puedes volver a fingir. Ya no puedes culpar al mundo por lo que antes proyectabas. Ahora eres responsable y libre, porque la verdadera libertad no es la ausencia de oscuridad, sino la capacidad de caminar en ella sin perder tu luz. Y esa luz, ahora lo sabes, incluye también la sombra. Así que la próxima vez que sientas ese impulso incómodo, esa emoción prohibida, ese pensamiento inaceptable, no lo reprimas. Pregúntale, ¿qué vienes a enseñarme? Porque en ese diálogo silencioso, comienza la verdadera transformación. Y tal vez, solo tal vez, el mundo que tanto quieres cambiar empiece a sanar contigo. Si este video resonó contigo, te invito a suscribirte para seguir explorando juntos los misterios del alma. Un like me ayuda a llegar a más personas que, como tú, buscan verdad más allá de la superficie. Y si te atreves, comenta y recuerda, tu voz aquí no es ruido, es parte del despertar colectivo.